con ideología, con la propia ideología que ella tiene, pero justificando, en todo caso, lo que se puede discernir entre lo bueno y lo malo. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Me da mucho gusto volver a compartir micrófonos con nuestra queridísima Renata Turrent, asesora en políticas públicas de la UNAM. Renata, bienvenida Sin Censura. Ay, querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá contigo y toda la bella audiencia de Sin Censura. Es un gusto estar aquí, aunque hayamos empezado con ese audio de Lili Telles, que ya vi el chat que a todos hasta nos suman los oídos de escuchar tanta tontería. Sí, no, mero histrionismo, nos derretimos como la bruja del oeste del mago de Oz cada que escuchamos a Lili Telles, pero creo que es importantísimo que podamos hacer ese tipo de planteamientos, que podamos analizarlos. Yo no puedo dejar de mencionarte, querida Renata, que hay un verdadero circo en el actuar de Lili Telles. ¿Qué propuestas ha hecho ante el Senado? ¿Qué iniciativas ha tenido? Además de las denuncias absurdas que constantemente hace, ¿qué podemos decir que tenga de algún tipo de trabajo legislativo esta senadora? Yo quiero mencionar pues su perfil, un personaje que pues desafortunadamente creó la televisión en México, que al salir de la preparatoria obtuvo un trabajo en una estación pequeña de Hermosillo, Sonora, y que de ahí ascendió a ser disque reportera en TV Azteca, y pues vamos, una de las caras de una de las televisoras más cuestionables que han existido en la historia de México. Y hoy, desafortunadamente, utilizando la fama, utilizando la idea, el movimiento del presidente López Obrador, consiguió ser senadora, se pasa al PAN, y hoy tenemos a alguien que debería estar representando al pueblo de México haciendo estos desfiguros. Y bueno, pues ya al fin y al cabo le cierra la boca Jacob Polensky. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Renata? Sí, creo que es importantísimo dos cosas que mencionas. La primera es que creo que a Lili Telles, y ahorita yo lo ponía en el chat, se le olvida cómo es que llegó al espacio político que tiene. Lili Telles no ganó una elección popular, llegó ahí por ser plurinominal. Eh, Creo yo, uno de los errores o de los costos que un movimiento amplio como el de López Obrador hemos tenido que pagar. Ella, no quiero comparar a Germán Martínez con ella, creo que ella hace, como bien dices, un circo, y Germán Martínez me parece algo más grave porque es alguien pues más inteligente que Lili Telles, entonces me parece peor, pero bueno, es uno de los costos que hemos pagado, pero es importante, creo yo, recordar al amable público que nos ve que esta señora llegó ahí por ser plurinominal de Morena y después traicionó y se fue. Ella tiene ese lugar por los votos de la gente de Morena, no por el PAN, no por nada. Entonces, yo si fuera panista, voltearía a ver a alguien que llegó ahí de esa manera y que se te voltea de la noche a la mañana así, y pues yo me andaría con cuidado, digámoslo así. Eso por un lado. Otra cosa que tú mencionas que es importantísima es esta parte de cuestionar qué es lo que ha hecho Lili Telles para mejorarle la vida a la gente. Y yo no sé si estaba yo en pantalla, pero hacía cero, no ha hecho una sola propuesta, justamente ha intentado bloquear propuestas, iniciativas de ampliación de derechos de las mujeres. Lo único que ella prometió fue un tema de unas ambulancias ahí en Sonora, si lo recuerdan, en Hermosillo, que tampoco cumplió hasta que se hizo un relajo y entonces llegó en su camioneta último modelo. De verdad, es un personaje público que da vergüenza. Es creo yo, como de pronto cuando vemos los números tan bajos de aprobación del legislativo y vemos a personajes como Lili Telles, decimos, bueno, claro, es que cómo no se va a desaprobar el poder legislativo cuando hay gente como ellas. Y creo que esto eventualmente, y será tema para otra mesa, nos debería llevar a hablar más de la reforma electoral, que justo habla un poco de ver qué se hace con el tema de los plurinominales, ¿no? Que cambiaría totalmente este tipo de plurinominales y se haría una lista de voto popular, y que yo creo que ayudaría muchísimo a que este tipo de personajes no llegaran tan fácil a puestos así. Ahora, ya metiéndonos un poco, porque sí creo que es importante desmentir lo que dice en el discurso, ¿no? Ella agarra y dice, se dobló, que además de todo me parece
una frase horrible, pero bueno, ella dice, se dobló López Obrador con Rusia y con Estados Unidos. Yo no entiendo qué pensará esta señora de qué se trata hacer política exterior. Y si no sabe cómo se configuran las fuerzas en el mundo entre Rusia y China, digo, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué un país vecino de Estados Unidos se doblaría con Estados Unidos, pero también con Rusia? Es decir, voy a ir a quemar todos mis puentes con los dos polos opuestos de la política exterior, de la relación de fuerzas en el mundo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Y después dice además, con mucho cinismo, y con esto me gustaría relacionarlo con un poco esta construcción de narrativas, ella agarra y dice, se dobla el presidente López Obrador, ignorando lo que tú ya bien mencionabas, que ella hoy pertenece al país, al partido que vendieron este país. Lo vendieron a poderes, a gobiernos extranjeros, a Iberdrola, a empresas transnacionales. Por favor, ¿con qué cinismo te atreves a decir que te doblas con otros gobiernos cuando el PAN vendió la política exterior mexicana? No se nos olvide que Felipe Calderón fue quien permitió el Rápido y Furioso. No se nos olvide que no había política exterior durante el periodo neoliberal, se hacía lo que nos decían en Washington, por Dios. Entonces, esto me lleva a mí a recordarle a nuestro queridísimo público cómo muchas veces la oposición ha sido muy hábil en construir narrativas falsas que se tejen de cuestiones que ellos mismos han hecho. Y entonces ellos saben muy bien cómo funciona el doblarse con otro país y entonces platican básicamente lo que ellos hicieron culpando al otro. Esta es una estrategia de comunicación muy estudiada que los opositores logran hacer en México, dado que no tienen argumentos claros. Entonces, nada más un poco para desmenuzar lo que dice esta legisladora. Y a mí me gustaría cerrar esta intervención nada más abonando un poco a lo que J. Cole le contesta sobre la propuesta de estas embajadoras mujeres y recordarle a la gente que antes de que entrara López Obrador, cuando estaba Peña Nieto, el 80% de las embajadas las ocupaban hombres, 80%. Por supuesto, no había ninguna paridad en ningún poder. El gabinete de Peña Nieto era mayoritariamente de hombres. El Poder Judicial, que claro, pues ahí sí tiene, el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el sentido de que puede proponer mujeres, pero por supuesto que estaba totalmente dominado por hombres y que a partir de la entrada de López Obrador, el gabinete del Ejecutivo es paritario, el Legislativo es paritario, eso sí, por la ley que se pasa, pero que además hay un esfuerzo muy importante por revertir este 80% y por emparejar el piso, ¿no? Y que ahora sí haya paridad también en las embajadas, que históricamente han sido puestos que ocupan prácticamente en su totalidad los hombres, ¿no? Entonces, nada más como para abonar a esa buena respuesta que creo que le hace J. Cole a la legisladora. Y hombres recomendados, verdaderos faraones que llegan a otros países y bueno, los ponen en excelentes residencias, con excelentes autos, con una comitiva, como si fueran faraones, ¿no? Creo que es muy esperanzador esto que planteas, querida Renata, de cómo es que, pues en efecto se busca la paridad de género. Es muy refrescante el saber que no solamente haya más embajadoras, sino que haya más funcionarias, que más de la mitad del gabinete del presidente López Obrador sea de mujeres y que pues existe la posibilidad de que llegue en algún momento una presidenta a México. Pero eso, bueno, quedará todavía a discusión en los próximos 2 años. Y no tanto, le pido a don David que nos grabe. Regresando al tema de esa estrategia que no les ha funcionado en la oposición, yo creo, Renata, que la mejor forma de definir a los precandidatos de la oposición para 2024 es precisamente la ignorante, histriónica y despreciable panista de Lili Téllez. Ella los define perfectamente. Ella podría ser su candidata a la presidencia y los define porque no trae nada, ¿no? Como se dice coloquialmente, para hacerle más justos a la gramática, sería no traen algo en lo general en la oposición.
no les funcionan sus campañitas, sus estrategias, sus narrativas, no les funcionan. Y hoy ni figuran en el discurso rumbo a 2024. Hoy los vemos muy, muy lejos de enfrentarse tal vez a un candidato de Juntos Hacemos Historia, a un candidato de Morena, del PT, del Verde, que en esta coalición, a esas corcholatas que tanto suenan hoy. Yo te quiero preguntar a ti, ¿la elección, crees, será definida a partir de la interna de Morena rumbo a la definición de la candidatura 2024? ¿Tú crees que la verdadera elección va a llegar con la interna en la que se disputarán la candidatura Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña e incluso Ricardo Monreal? Qué buena pregunta. Yo sí creo que la oposición, dada, como tú ya bien dices, la falta de cuadros, la falta de alguien que pueda emocionar, digo, ya hemos comentado en otros espacios aquí de cómo han tratado de construir a de la Madrid como un nuevo Peña Nieto, han tratado de construir ahí la figura pública de Colosio Junior, que tampoco tiene una carrera política que lo respalde, sino nada más un apellido, y nada les ha funcionado, ¿no? Sus posibles corcholatas, que no son todavía porque no las destapan bien, pues en realidad no han despegado, y pues su otra opción, como bien dices, es pues Anaya, pero está prófugo de la justicia, Lili Telles, entonces yo sinceramente creo que la oposición sí está esperando un poco a ver qué es lo que sucede internamente en Morena. También están, creo yo, esperando, deseando y operando políticamente para que la elección de Morena sea lo más catastrófica posible y que haya rupturas lo más fuerte que se pueda, para poder ahí dividir, digamos, el voto de Morena y ver si ya sea con alguno de los candidatos, probablemente el que se prestaría a eso sería Ricardo Monreal, pudiera irse con ellos, o que en esa ruptura pudieran ellos apelar a que haya menos votos y que su candidato pueda llegar. Yo sinceramente creo que más ellos saben que no tienen chance en el 24 de ganar, que él o la presidenta será quien la gente, la militancia de Morena o lo que las encuestas definan. Digamos que la elección presidencial está más bien dentro de la elección interna del candidato o candidata en Morena, y que la apuesta política de la oposición hoy es minar los procesos internos de Morena, y por eso no me sorprende ver la narrativa que trataron de construir. Digo, basta ver, y yo me lo eché nada más como para poder hacer este análisis después, pero la hora de opinar, por ejemplo, con Leo Zuckerman, donde hablan como si el proceso interno de Morena de la elección de consejeros este fin de semana hubiera sido una batalla campal y como si hubiera sido un total desastre, cuando en realidad los números dicen lo contrario. Los números dicen que fue un proceso en la gran mayoría de los centros de votación pacífico, ordenado. A mí me tocó los dos, que yo fui a uno a llevar aguas a los compañeros y al otro a votar, y la verdad es que no vi nada extraño. No dudo que haya habido irregularidades que se tienen que sancionar, pero a mí lo que me interesa analizar con ustedes es la construcción de esta narrativa de desastre total dentro de Morena, y de como si estuviera Morena peleándose internamente una batalla campal para construir estas supuestas divisiones al interior, que hay que decirlo, algunos personajes dentro del movimiento sí han estado contribuyendo a no solamente que esta narrativa por fuera se pueda construir, sino a cuestiones internas complejas, al pues hacer críticas infundadas, como algunas de las que ha hecho el senador, con quien pues yo en lo personal no he coincidido en estos últimos meses con su comportamiento, pero creo que vale la pena mencionar que el resto de los posibles candidatos, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se han comportado como compañeros, ¿no? Sin golpearse entre ellos, sabiendo que hay dificultades en el proceso. Puedes estar de acuerdo o no con algunas posturas, por ejemplo, de lo del piso parejo que hablábamos la semana pasada, pero en realidad no han querido reventar el proceso y se han portado
a la altura del partido y de la elección. Entonces, yo esperando que por lo menos estos tres posibles candidatos, también me reclamaban la semana pasada que no había considerado yo a Noroña, pero yo no me atrevo a meterme en los procesos internos del PT porque no los conozco, entonces yo sé que es una coalición, por supuesto, pero bueno, lo que yo conozco mejor son los procesos internos de Morena, y por eso es que me atrevo a hablar de esos, ¿no? Para no decir nada de en lo que no estoy segura, pero por supuesto el compañero Noroña se han comportado en su gran mayoría como compañeros que somos, ¿no? Que son. Entonces creo que esperar a esa construcción de un candidato que pueda generar unidad y pues no permitir al interior de Morena que esta estrategia de la oposición de tratar de minar cualquier proceso interno florezca, dado que es lo único que les queda, porque es obvio que no tienen un candidato o candidata hacia el 24. Así es, y quiero cerrar con esto, le pido a David que nos grabe, permíteme hacerte una pregunta más con un tema que tal vez es lo que está estableciendo el gobierno del presidente López Obrador, estableciendo ese reconocimiento que tiene por parte del pueblo de México. Hoy hizo declaraciones extremadamente fuertes por un conflicto que está muy, muy lejos de México, pero que nos puede afectar a todos en cuestiones mundiales. Le preguntaron al presidente López Obrador su opinión y la opinión del gobierno de México ante este conflicto entre Estados Unidos y China, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, pues yo no me lo entiendo, no me lo explico, fuera a Taiwán a, pues vamos, a atizar esas diferencias que existen ya entre Estados Unidos y China. Y el presidente López Obrador habló de una tregua mundial, algo que, híjole, a mí me pareció muy interesante, una tregua mundial para todos los países, pero específicamente al hablar de los conflictos encabezados por precisamente Estados Unidos, Rusia y China. Pide el presidente que exista una tregua de cuando menos 5 años para que se puedan enfrentar las crisis que afectan a los pueblos del mundo. Y a mí me pareció esto verdaderamente interesante. Yo con eso dije, no por nada existe esa gran aprobación. Ahí están los cuestionamientos que hacen las reformas estructurales que destruyeron a México. Ahí está la defensa que hace de la soberanía energética a nivel internacional y ahora propone una tregua mundial. ¿Cómo le van a decir que no, verdad? ¿Qué opinas tú de esto, querida Renata? Claro, bueno, en realidad es que primero que nada decir que da muchísimo orgullo tener un líder que se atreva a plantear soluciones a problemas muy complejos en el mundo desde la construcción de la paz. Eso creo que a todos y a todas los mexicanos nos debería dar muchísimo orgullo. Bueno, por lo menos a mí me da. Y en segundo lugar, a mí también me parece muy extraño. He pasado mucho tiempo pensando en la estrategia del gobierno de Estados Unidos en cuanto a lo que hizo Nancy Pelosi de pues ir a provocar a los chinos en su visita a Taiwán, cuando además de todo en realidad es que ¿cuál es el beneficio político, comercial, de relaciones exteriores? No me queda claro cuál es el beneficio que Nancy Pelosi trae de regreso a Estados Unidos al ir a Taiwán. No queda muy claro, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otros eventos donde, por ejemplo, el gobierno estadounidense anuncia que acaban de matar al sucesor de Bin Laden y hacen todo un show en los medios de Estados Unidos, el New York Times, todo un capítulo de su podcast más famoso que lo escuchan como 4 millones de personas por episodio. Hacen todo un show muy similar, muy hollywoodense, como suelen hacer el gobierno estadounidense, ahora sí que republicanos y demócratas, sobre esta detención. Entonces yo me preguntaba si había alguna relación entre estos eventos que suceden en la misma semana y me llevó a la conclusión, ahora sí, salvo la mejor opinión de nuestro querido público, que un poco lo que está haciendo el gobierno de Biden frente a las elecciones de noviembre de este año, las elecciones internas que parece que los números no le favorecen, que las encuestas no le favorecen, y a un declive tremendo de su popularidad, que aquí, como paréntesis, me gustaría decir que si ustedes se fijan en la popularidad de Biden,
es tan baja, casi tan baja, no tan baja, pero casi tan baja como la que tenía Richard Nixon, ¿no? Que fue, lo impeacharon, bueno, impeacharon es una mala traducción, le hicieron impeachment, es que no tenemos esa traducción acá. Vaya, tiene una de las peores aprobaciones de los presidentes en Estados Unidos y empezamos a ver cómo un posible regreso de Trump pues empieza por lo menos a asustar a los demócratas, ¿no? Hacia el 2024. Entonces, veo yo estas respuestas por parte de Estados Unidos un poco más haciendo, no sé si más, pero por lo menos también haciendo política interna y propaganda interna bélica como los gringos han sabido hacer. No olvidar que Estados Unidos cuando tiene problemas internos suele empezar guerras o suele subirle el nivel a sus guerras, un poco para poder hacer propaganda interna de, miren, nosotros somos los reyes del mundo, o los militares del mundo, la policía del mundo, somos poderosos, somos fuertes, y esto apela a una cultura en Estados Unidos que electoralmente les favorece tanto a demócratas como a republicanos, ahora sí que quien esté en el poder. Entonces yo leo estas provocaciones, me parecen muy irresponsables por parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo lo de Pelosi, por supuesto, un poco haciendo más que política exterior, más que una estrategia comercial, porque repito, no me queda claro cuál es el beneficio que Estados Unidos recibe por esa visita, entonces me queda pensar que por lo menos parcialmente lo que están haciendo es una política interna mediante su política exterior para poder hacer un poco frente a esas bajas aprobaciones, a ese miedo que tienen para las elecciones intermedias de noviembre, y poder apelar a ese sentimiento nacionalista que suelen hacer los políticos estadounidenses para tener resultados electorales. Muy interesante esto que nos planteas. Yo también creo que puede tener algún tinte electoral. Siempre los conflictos con otros países es otra de esas estratagemas de las más bajas de los políticos para sacar adelante sus campañas, junto con la migración, junto con el racismo, junto con las armas, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta situación en la que, como bien mencionas, hay mucha pues molestia respecto al Partido Demócrata y que vemos a un Donald Trump acercándose cada vez más, creo que se están tomando medidas que pueden afectar a todo el mundo. Esto debió haberse pensado. ¿A quién se le pudo haber ocurrido enviar a Nancy Pelosi a Taiwán después de tantos años, después de que existe? Yo insisto, no estoy del lado de los chinos, esos son otros, ¿no? Que también ahí están reclamando soberanía sobre un pueblo que quiere también estar lejos de cualquier tipo de situaciones de este estilo, ¿no? Pero si hay un acuerdo desde los años 70 para la llamada una sola China, ¿no? Así le llaman, o China es una sola, pues ¿por qué tendría que intervenir y hacer esto en un momento tan difícil para el mundo, mientras nos enfrentamos a una guerra ya en Ucrania y a diferencias muy duras entre Estados Unidos y Rusia, mientras nos enfrentamos a los rezagos de una pandemia, a los rezagos de una crisis económica, a una situación clara y muy destructiva respecto al cambio climático? ¿A quién rayos se le ocurre hacer esto? Y qué bueno que lo planteas, querida Renata Turrent. Te quiero pedir, por favor, que nos compartas tus redes sociales y la forma en la que la gente te puede contactar, te puede ver en otras plataformas. Siempre se pone muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias, querido Toño. A mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram. Ahorita estaba tratando, lo que pasa es que estoy rebasada de trabajo, pero trato de hacer de repente preguntas y respuestas en mi cuenta de Instagram para poder platicar con la gente. Ahí me encuentran en los inbox, siempre, a veces sí me tardo en contestar, pero siempre contesto. Y también me pueden ver todos los miércoles a las 10 de la noche por Capital 21. Si están aquí en la Ciudad de México es el canal 21, si están fuera lo pueden ver por las redes sociales. En el Aquelarre, que es el programa que yo conduzco, y hablamos de temas coyunturales, tenemos mesas de debate. La verdad es que el programa de ayer estuvo buenísimo, lo pueden repetir, es un poco en el contexto del Día Internacional del Orgasmo de las Mujeres, y se puso muy buena la mesa de discusión sobre hablar de los tabús del cuerpo de la mujer, etcétera. Entonces, si les interesa el tema, ahí está. Y también hablamos del proceso interno de Morena, qué pasó en las elecciones del fin de semana.
Entonces, bueno, allá me pueden ver y a ti te mando un fuertísimo abrazo. Me encanta estar por acá, compartir mesa contigo, siempre tus puntuales análisis, y al querido público que nos ve, mandarle un fuerte abrazo a todos y a todas, y nos vemos con muchísimo gusto el próximo jueves. Un abrazo, mi agradecimiento y mi admiración, querida Renata Turrent, desde aquí, desde Sin Censura. Déjeme darle la bienvenida al querido amigo escritor, querido colega periodista Ricardo Sevilla, porque hoy hay que hablar, querido Ricardo, hay que ampliar sobre esto que ya hablábamos con Jesús Lemus, desmenuzar esas reformas constitucionales que el PRI y el PAN impulsaron solamente para el beneficio de empresas de extranjeros, así como lo planteó el presidente López Obrador en la mañanera. ¿Cómo te va, querido Ricardo? Querido Toño, un gustazo como siempre compartir contigo el espacio y los micrófonos, contigo y con la querida audiencia de Sin Censura. Pues en efecto hay que hablar de estas reformas constitucionales con datos duros. Es decir, hubo muchas personas, hubo muchos diputados, hubo muchas corrientes. No, hay que decidir con fecha, hay que hacer ese recorrido, vale la pena. Y además el público memorioso lo recuerda perfectamente, porque muchos ya tienen nuestra edad, pero los que no la tienen, como dice el presidente López Obrador, pues hay que darles esa posibilidad de la reflexión y vayamos a la cápsula del tiempo para coincidir. Ahí vamos a terminar haciéndolo indudablemente con el presidente López Obrador, porque estas reformas constitucionales siempre lesivas fueron en beneficio de una minoría, de esta casta política, de esta casta cultural. Y bueno, pues y el presidente López Obrador hoy hizo más o menos el recorrido, habría sin duda que ampliarlo. Él arranca prácticamente con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este personaje que terminó siendo uña y mugre del PAN, particularmente de Diego Fernández de Ceballos, y es que en 1993, hay que recordarlo, durante el penúltimo año de gobierno o desgobierno de Salinas de Gortari, justamente fue cuando el PRI y el PAN se aliaron para sacar las tijeras y decidieron reformar por sus bragas el artículo 3º constitucional para acotar la educación pública solo a primaria y secundaria. Y en esa época hay que recordarlo con todas sus letras, quiénes eran los intelectuales, los periodistas que estaban aplaudiendo a Carlos Salinas de Gortari y que hoy siguen ahí. Basta voltear a ver a los miembros de la revista Nexos, los miembros de la revista Vuelta en esa época, hoy travestida a Letras Libres, y fueron precisamente los que se encargaron de avalar esa reforma al artículo constitucional, donde pues a ellos les parecía algo ordinario, bueno, pues nada más hasta la secundaria y no hay ningún problema. Pero no solamente fue eso, el salinismo dejó sus cuotas lesivas, como ya sabe la gente, pero también Ernesto Zedillo. Se habla poco de Ernesto Zedillo Ponce de León, este personaje que en 1995, pues, aprobó junto con el PRI, pues el aumento del IVA del 10 al 15%. La decisión en ese momento fue respaldada por 290 votos de ese partido, del PRI, y tuvo la oposición de 170 diputados de los otros partidos, muchos de los cuales ya se difuminaron, ya se perdieron en el tiempo. Pero aquí lo interesante, y no hay que olvidarlo, es al famoso Humberto Roque Villanueva, ¿lo recuerdas, Toño, público? El entonces diputado federal, que era el coordinador de la bancada del PRI, que celebró de forma, digamos, particular, con las manos empuñadas y meciendo los brazos hacia la cintura, haciendo aquella señal estulta que después sería conocida como la Roque señal, y que marcaría uno de los momentos
más cuestionados, más terroríficos del gobierno de Ernesto Zedillo. Ese mismo año también, Toño, en el 95, que fue fatídico para la población mexicana, porque como nos costó Ernesto Zedillo, Zedillín Coyoyayo, como le decían en el Chahuiztle, esa revista de moneros muy crítica, pues volvió a salirse con la suya y consiguió que el PRI y el PAN, esos siameses del conservadurismo, aprobaran la nefasta privatización de los queridísimos ferrocarriles nacionales de México y que los entregaran en maleta de oro a el Grupo México y a otros particulares. Ernesto Zedillo en el 96, porque vaya que fue una época lúgubre aquella, insisto, pues consiguió que el PRI y el PAN, siempre aliados, aunque nos digan lo contrario, aprobaran la chingada ley de las Afores, esa ley que entregó los ahorros para el retiro de la gente a manos de privados, a consecuencia del llamado error de diciembre. Ernesto Zedillo Ponce de León iba muy sonriente y muy caminador ahí con Hilda Patricia de Zedillo, a la cual le gustaba el chupe. Pues bueno, gracias a este personaje se inició ese cambio del sistema de pensiones mexicano que hoy todavía estamos padeciendo y que en esa época nos quiso vender para disque incrementar el ahorro interno del país utilizando los fondos de la seguridad social. En ese momento, y poco se habla de eso, se abandonó el tradicional esquema de pensiones solidarias, es decir, de las pensiones financiadas con ingresos generales del Estado, por uno de capitalización individual, donde los fondos serían manejados por administradores especialmente creadas para ese fin tracalero. Hoy mismo seguimos lacerados por esa sedillada. Y si no, hay que ver simple y sencillamente las ganancias que obtienen las tres mayores afores que hay en México. La Afore siglo XXI Banorte, que ahora está ahí enquistada en el Seguro Social, uno no sabe para qué carajo exactamente, pero ahí está David Razú Aznar, que es un personaje bastante tétrico y bastante rata, pero ahí está. Hay que preguntar en Banamex, hay que preguntar en Sura, y pues el secreto de la bonanza de estas empresas está en las jodidas, elevadas tasas de interés que cobran por gestionar los recursos, Toño. Por cierto, que son las más altas de América Latina y las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de eso no se habla, ese tema no se toca, pero hay que preguntarle a nuestros adultos mayores y que ya vamos en esa ruta. Cómo les vino este cambio, cómo les vino esta venta de los cedillistas, de los priistas, de los panistas. No les cayó absolutamente nada bien. 2 años después, en diciembre del 98, nuevamente estos legisladores, estos diputadillos del PRI y del PAN aprobaron ese golpe a la nación que fue el Fobaproa, que convirtió la deuda privada en pública. Fue una tarde aciaga aquella, Toño, la recordarás, cuando protegida por granaderos y bajo el amago de violencia de deudores de la banca organizados en el Barzón, la Cámara de Diputados aprobó esa chingada ley de protección al ahorro bancario. Ahí fueron 325 votos a favor de priistas, de panistas y una disque independiente, una tal Carolina O'Farrill. Entonces esto se nos olvida. Esa ley autoriza que sean los contribuyentes quienes paguen el costo del quebranto financiero estimado. No se nos olvide, 6,000 millones de pesos. Un año antes de que Fox se largara de la presidencia en 2005, Toño, el PRI y el PAN volvieron a darse la mano, ahí con la ayuda del nefando Francisco Gil Díaz,
que había sido subgobernador del Banco de México durante el Priato y que tampoco se dice. Pues bueno, todos esos pillos reformaron la ley del ISR para que las empresas pudieran diferir sus pagos, pues había que consentirlas. Y Felipe Calderón, ¿qué decir del comandante Borolas, como le dice la gente irónicamente, pero con justicia, que hoy tiene el cinismo y la desvergüenza de dar recetas para gobernar? Pues este sujeto en 2007 respaldó al PRI y a su partido, al PAN, para entregarle las pensiones a los trabajadores, a sus amigos, los banqueros. Ese mismo año, con ayuda siempre del Calderonato, el PRI y el PAN aprobaron la creación de impuesto empresarial a tasa única. Y así, Toño, nos podemos ir de filo, haciendo el recuento de los robos y de los saqueos al pueblo de México. Podríamos agregar, digamos que en 2008 se permitió la jodida entrega de contratos de explotación de petróleo a privados. Podríamos hablar de que en 2009 el PRI y el PAN aprobaron el IVA del 15 al 16% otra vez y autorizaron los gasolinazos. ¿Y qué tal lo que sucedió el infausto 2 de diciembre de 2012, cuando esa triada de congresistas ladrones de la mano de Enrique Peña Nieto, este ladrón incompetente, pero al fin cleptómano, pues el PRI, el PAN y el PRD, hoy desahuciado, firmaron el Pacto por México, que profundizaba, según ellos, en apoyar al país porque se encontraba en crisis, siempre lo encontraban en crisis y siempre querían hacer algo que lo dañara. En realidad lo que hicieron fue profundizar, Toño, en las privatizaciones del sector de las comunicaciones, del sector energético, del sector educativo y, por supuesto, de la seguridad social. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones hay que tenerlas en cuenta, Toño, con datos muy precisos, con nombres muy concretos, porque de esa manera, si llegan travestidos de ovejas, nos vamos a dar cuenta que son simple y sencillamente lobos que están disfrazados y que lo único que quieren pues es garantizar no los derechos de la ciudadanía, sino los derechos de las empresas. Eso es lo que acusó, palabras más, palabras menos, el presidente López Obrador, y que esos personajes son los que están pagando chayote, son los que están maiceando a comunicadores, a disque intelectuales, para que defiendan esta narrativa que es no solamente golpista, porque no golpean nada más porque sí, Toño, público memorioso, golpean con un fin muy específico, regresar a ese esquema de beneficio para ellos, para robar al pueblo de México, para privatizar lo que más puedan. En épocas de Enrique Peña Nieto no fue diferente la cosa, pues ahí está la reforma educativa que privatizaba la educación, las reformas en telecomunicaciones, ahí estaba aquel personaje terrible que hoy está retirado, que es Moni de Swan en las telecomunicaciones, pero que tenía como jefe al exdirector del Seguro Social y ya murió, que fue el que avaló precisamente todo ese mal comportamiento que terminó en la muerte de los niños y las niñas en las guarderías ABC. Todo esto, Toño, pues hay que hacerlo de una forma mesurada, tranquila, para tener esos datos duros, para que nos sentemos a mesas de diálogo y recordarle a esta oposición que no puede seguir impulsando una narrativa para acceder otra vez al poder, puesto que toda este historial oscuro, negro, nefasto, es el que le acompaña, de tal suerte que la gente no podría, si conociera todo esto a detalle, y lo conocen muchos desde luego, pues volver a votar por esos partidos políticos. Este tema es verdaderamente interesante y yo te digo, creo que hasta preocupante. Permíteme, te pido tu opinión en un par más de ocasiones, querido Ricardo, y le pido a don David que
que nos grave. Yo te quiero preguntar esto, ¿con qué cara los conservadores como Lili Telles atacan a López Obrador por intentar revertir esas reformas que arruinaron a México? ¿Quién apoya a estos flatulentos políticos, en su mayoría panista, querido Ricardo? Vamos, se lo planteaba también a Jesús Lemus, cómo es que, pues uno en su sano juicio, yo creo que hasta los más conservadores de los conservadores no estarían de acuerdo con entregar al país por cacahuates. ¿Quién verdaderamente? Yo no entiendo la estrategia de la oposición de seguir confrontando a López Obrador. Esto creo, querido Ricardo, que en lugar de perjudicar al presidente López Obrador, que lo critiquen en Tercer Grado, en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en Milenio, por defender la soberanía energética, por ejemplo, o intentar revertir estas reformas, pues le ayuda más, ¿no? La gente, ¿quién en su sano juicio? Ahora que salgas tú, no sé si hoy es jueves de tianguis, no sé cuándo tienes tú los tianguis, que siempre me antojas los ricos tacos que venden en los tianguis, pero ahora que vayas al tianguis, ¿quién en su sano juicio te va a decir, sí, estoy en contra de López Obrador porque está tratando de revertir las reformas que arruinaron a México? Nadie, querido Toño, sí, en efecto, es jueves de tianguis y son los taquitos de michotes. Ahí, cuando haya oportunidad, pues nos vamos a echar unos, ojalá sea pronto y te van a gustar, porque sobre todo son preparados con mucho cariño, con ese cariño del pueblo de México que le tiene al presidente López Obrador y que justamente hace que se haya politizado tanto. El pueblo de México siempre fue muy sagaz, siempre estuvo leyendo. Aquí en este tianguis al que haces referencia y que me gusta tanto, hay gente que lee, aunque estos personajes clasistas digan lo contrario, hay libreros, hay gente que está interesada en el arte, en la política, en la cultura y que están precisamente muy interesados en estas reformas que se están llevando a cabo y en efecto nadie podría respaldar en su sano juicio, como bien dices, pues el tratar de revertir estas reformas que fueron lesivas al pueblo de México, que tuvieron el único objetivo de atracar, de robar, de llevarse en ejercicios nepotistas a su bolsa con los amigos todo el dinero que pudieran, dinero del pueblo de México, dinero del erario. Hicieron convenios no solamente en la parte empresarial, sino que ellos sabían perfectamente y lo siguen sabiendo que un pueblo desinformado es más fácil de dominar. Por eso Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause no cesan en esa lucha desde sus trincheras en Nexos y en Letras Libres, en Reforma, en Milenio, y donde los dejan escribir y los dejan prácticamente en todos lados, pues de tratar de educar en tétricos afanes pedagógicos a la población, porque le quieren mentir. Estuvieron acostumbrados siempre a tener la estafeta de la historia. Ellos podían tener acceso directo a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura. Tuvieron gran amistad con Rafael Tovar y de Teresa, gran amistad con Chelo Sáizar, la cantante de ranchero, como le decían a Consuelo Sáizar, panista terrible, y odiada y repudiada precisamente porque todos estos personajes hacían un solo gigante mitómano. Entonces trataban de engañar al pueblo, metían las manos a los materiales educativos desde pequeños. Entonces esta importancia que tiene el trabajo de Marx Arriaga, del cual hemos hablado en algún momento, pues es de vital importancia para que la gente vaya desarrollando esta conciencia crítica que es tan necesaria para que nosotros nos podamos sentar frente a estos ladrones y argumentarles por qué carajo ya no queremos que ellos continúen en el poder. Hablar de Lili Telles es hablar de una persona, como bien la definió su ex amigo Raimundo Rivapalacio, de una persona errática, de una persona ramplona, de una mujer que creyó que podía entrar al periodismo porque confundió el periodismo con un momento
momento farandulero, pero que ya vemos que ni en el periodismo ni en la política tiene absolutamente nada que hacer. A lo mejor debería de irse a ayudar a montarle espectáculos a su hermana, que ya también aquí en Sin Censura hemos evidenciado con datos duros, que se dedica al mundo del espectáculo, también financiada por los gobiernos locales e incluso en algún momento por el gobierno federal. Entonces, ponerle atención a estos personajes es perder el tiempo. Desafortunadamente tenemos que hablar de ellos, querido Toño, público memorioso, porque mucha gente todavía está desinformándose con ellos. Entonces, enfrentar esta narrativa de mentiras es de vital importancia, por más que no nos guste y por más que nos ensuciemos. Y en unos momentos más vamos a analizar y a exhibir a esa panista ignorante, histriónica y despreciable Lili Téllez con la querida Renata Turrent. Pero antes de eso, dame solamente un poco más de tiempo, querido Ricardo. Quiero pedirte una opinión más para cerrar ya, y le pido a don David que nos grabe. Se la volvieron a persinar los conservas, pues un juez revocó las 3 suspensiones definitivas que estaban deteniendo las obras en el tramo 5 del Tren Maya. Y bueno, pues esto simple y sencillamente es otra caída para la oposición, pero quieren jugar la carta de que todo va muy bien y que ellos están enfrentando muy bien al presidente López Obrador, y que el gobierno está en llamas, que el pueblo de México está en llamas, que el Estado está en llamas. Hace unos momentos nos compartía por aquí doña Ceci Vega un tuit que pues retuiteaba también por ahí Leo Zuckerman, un tuit de Claudio X González que dice: uy, alguien amaneció de malas en Palacio Nacional luego de ver que los expertos dijeron que este será un sexenio perdido en materia económica. ¿Los expertos de quién, no? En el mejor de los casos, para el 2024, la economía mexicana se ubicará en niveles similares a los de 2016, de acuerdo con CESP, no sé qué sea, Templo Mayor, que es la columna institucional de Reforma. Todos la conocemos, ¿no? Pero fíjate, ahora al poner el UI, mi análisis, y te pido también tu análisis de este tuit chafón de Claudio X González, es que ahora la tirada es apostarle a la ironía, tal vez, al comentario coloquial, a lo que pedía este columnista. ¿Cómo pedía hace tiempo que a ver, carnal, o oye, carnal, ¿no? A lo mismo, ¿no? En la desesperación absoluta de, pues, no tener una oposición y no tener siquiera un solo candidato que se pueda enfrentar al que tenga menos votos de Morena. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Opino lo peor, querido Toño, público memorioso, y opino lo peor porque Claudio X González ha dado pruebas suficientes de querer golpear al gobierno López Obrador para enquistar a sus políticos que le allanaban el camino para que él hiciera negocios. Es un personaje golpista, pero además es un personaje tenebroso y que hay que tener bien cuidado de observarlo, porque si lo observamos por fuera, tiene todo el look de villano de cómic, pero además de eso, es un personaje que sí actúa a espaldas del pueblo de México. Hay que recordar que nosotros lo evidenciamos también aquí en Sin Censura, tendrá un año acaso, pero que esa información todavía sigue vigente, porque enquistó a personal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a el PREP, el programa de resultados previos del INE. Entonces ahí estaban gente de Claudio X González, gente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluso en redes sociales trataron de debatir con nosotros, los exhibimos y salieron huyendo muy a la manera en que lo hacen estos personajes, siempre apostando, como bien dices, pues a la supuesta ironía, que son simple y sencillamente arrojar piedras sobre su propia cabeza. Estos personajes ya no tienen argumentos y entonces están pensando que a lo mejor con chistes, con sarcasmos, con alquilar a Víctor Trujillo y sus supuestas ironías misóginas, a Chumel Torres y su comicidad barata y ramplona, pues van a convencer al pueblo de México. Este tema del Tren Maya lo conocemos muy bien, lo hemos investigado, hemos estado ahí, y buena parte de la vía, por ejemplo, que va de Yucatán a Quintana Roo,
pues no se quitó prácticamente ni un árbol, Toño, ni un árbol, y eso no lo pueden debatir porque estuvimos ahí, le preguntamos a los ingenieros, le preguntamos a la gente que estaba a cargo y nos dijeron, bueno, aquí no se tiró absolutamente nada, ni un árbol, no se podó nada. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue aprovechar la vieja carretera libre y ahí hicieron el tendido de las vías. Que quieran defender los intereses del grupo Xcaret y de la gente que quiere quedarse con el agua, porque el tema es de fondo y hay que entrarle. Les interesa el botín hídrico de la región. Hay que recordar que el 70% del agua del país se encuentra en el sureste, lo hemos dicho, lo hemos conversado, y pues allá hay intereses de empresarios del norte porque quieren llegar al sureste y quieren apropiarse no de un parque acuático, no, eso es lo de menos, eso es para los turistas de ocasión. Ellos quieren el botín hídrico, el botín del agua, y sobre eso tendremos que estar platicando. Acuerden, no quiero tener boca de profeta ni de vaticinador, pero es el tema del agua, no es otra cosa, y eso lo tiene que saber el público memorioso, pero pues evidentemente van a jugar a la manera del burro Van Rankin, de Esteban Arce, de Omar Chaparro y de todos estos pueriles, diciendo que las cosas les van muy bien, pero no hay argumentos. Los invitamos a que vengan aquí a Sin Censura para que les demos una paliza, o vamos a sus espacios, porque además damos madrizas intelectuales a domicilio. Así es, así es. Y bueno, pues querido Ricardo, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tus espacios? Yo quiero insistir en eso, te envidio. Se escuchan esos tacos de michote deliciosos, híjole, cómo te envidio con piña. Hay veces en las que al michote le ponen piña, híjole, cómo se me antoja, mano. Pero ahí afuera de TV Azteca, hace muchos años había unos tacos de michote, precisamente a los que les ponían piña, cebollita, no, buenísimos. Y a los que les debo también parte de la colitis que hoy padezco. Bueno, además de los estreses que me hicieron pasar ahí, ¿no? Pero a esos ricos tacos de michote. Por favor, compártenos tus redes sociales y con mucho gusto cuando vaya a México, espero que nos encontremos en un jueves y te pueda acompañar ahí al tianguis. Claro que sí, querido Toño, y ahí hacemos una transmisión en vivo para que la gente vea que nosotros sí estamos al pie del cañón y del lado del pueblo, siempre del lado del pueblo, y esa colitis que padeces no fue por los tacos, estoy seguro, sino por las muinas, diría mi abuelita, que te hizo padecer Ricardo Salinas Pliego y todas sus huestes nefastas. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, conciso y conceso. Síganme por favor en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna diaria. Síganme por favor en los Datos Duros MX, así como se escucha de corridito. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en Sin Censura, donde estamos participando entre 11 y 12 del día. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Así es, aquí te vamos a estar viendo con mucho gusto. Queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.